Hermanos, hermanas, espero que esto los encuentre bien, descansando en el Señor y sobre todo, ¿verdad? Saludable. Um, Antes de comenzar el estudio en esta tarde, quería compartir con ustedes un breve anuncio. Le había comentado que antes del domingo 29 le iba a dejar saber cuáles eran los planes para las siguientes semanas. Entonces, tomando en cuenta la petición del gobernador que sigue en pie indefinidamente, de que todos los empleados no esenciales se deben quedar en sus casas, tomando en cuenta eso, y también tomando en cuenta que las escuelas están afuera hasta el 20 de abril, después de hablar con los diáconos, estuvimos de acuerdo que no debemos planificar el reunirnos antes del 26 de abril. El 26 es el primer domingo después que las escuelas están pautadas para volver a comenzar. Ahora, eso puede cambiar. Claro, puede cambiar. Nosotros solamente podemos planificar, pero al final del día solo Dios sabe lo que va a pasar. Y debemos orar para que eso cambie, ¿verdad? Debemos orar para que nos podamos reunir lo más pronto posible. Y vamos a seguir orando los unos por los otros, por nuestra comunidad, por la ciudad, el estado y de hecho el mundo, porque esto está afectando a todos. Y yo voy a seguir escuchando al alcalde diariamente, escucho al gobernador diariamente. También me paso leyendo las publicaciones del CDC para saber cómo continuar, para tomar decisiones informadas. Y si pasa algo o cambia algo, se lo vamos a dejar saber, pero por ahora no estamos planificando el reunirnos antes del 26 de abril. Y de nuevo, si eso cambia, se lo dejaremos saber. También les quiero recordar que una de las cosas que yo estoy orando es que este tiempo nos llene de un anhelo de volver a reunirnos. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Ese es el decir. Entonces yo estoy orando que Dios use este tiempo para poner en nosotros un anhelo de volver a congregarnos juntos como iglesia, porque realmente nada puede reemplazar eso. Estoy orando eso, estoy esperando que Dios obre de esa forma en nuestros corazones. Y también les quiero animar, mientras tanto, vamos a ser intencionales en comunicarnos los unos a los otros, a llamarnos, a textearnos, usar Facebook y Zoom, usar FaceTime. Vamos a orar juntos, vamos a textearnos. Algunos de ustedes ya me han dicho que están haciendo eso, gloria a Dios. Y les quiero animar a que lo sigan haciendo. Vamos a tratar de mantener esa comunidad como iglesia que somos. Entonces, para comenzar el estudio, vamos a seguir en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1. Hoy voy a leer versículos 3 al 12. La semana pasada nos enfocamos en versículos 3 y 4. Esta semana vamos a mirar versículos 5 al 10, Dios mediante. Y de nuevo, para recordarles que esto es un estudio de las oraciones de Pablo que vemos en el Nuevo Testamento. Y yo estoy usando este libro mucho para cubrir estos estudios. Es un libro tremendo por D.A. Carson. Es un estudio de de las diferentes oraciones de Pablo. Entonces lo estoy usando como esquema para estos estudios. Y algunos de ustedes ya me han dicho que se lo van a comprar para leerlo. Y si lo puedes hacer, sé que le va a ser de bendición. Entonces, voy a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer del 3 al 12. Pero de nuevo, el enfoque va a ser versículos 5 al 10. Entonces, escuchen la palabra del Señor. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y dice así: Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego,
con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Déjame orar antes de comenzar. Padre amado, gracias de nuevo te damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Pido, Señor, que uses a tu palabra, Señor, para animarnos, para edificarnos, para hablarnos, Señor, y instruirnos, Señor. Usa tu palabra para enamorarnos más de ti, Padre amado. Y sobre todo, Señor, úsalo para glorificarte en nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Podemos decir, hermanos, que Pablo resume estos versículos 5 al 10, con lo que leemos al principio del versículo 5. En el versículo 5 él dice que el juicio de Dios es justo. Entonces Pablo le está recordando a estos creyentes que cuando Cristo venga, cuando Él regrese al mundo para juzgar al mundo, que en ese momento su juicio va a ser perfecto y justo. Y sabemos que Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo porque aquí mismo lo dice, versículo 7. Ahí leemos: esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego. Ahora, yo quiero cubrir esto con cuidado porque nosotros tenemos que entender que cuando hablamos del juicio justo de Dios, hay dos partes, hay dos lados de la moneda. Y de hecho, D.A. Carson cubre esto muy bien en el libro. Por un lado, cuando se habla del juicio justo de Dios, estamos hablando de la vindicación de los creyentes, de los que creen en Jesús. Y por otro lado, al hablar del juicio justo de Dios, estamos hablando de la retribución de los que no creen, de los que no se arrepienten y no ponen su fe en Cristo. Entonces, vamos a mirar lo primero, que cuando pensamos y hablamos del juicio justo de Dios, estamos hablando de que los creyentes en Jesús van a ser vindicados. Eso es lo primero que vamos a cubrir. En el versículo 5 leemos esto. Vean. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considere dignos de su reino por el cual están sufriendo. Entonces, el hecho de que los tesalonicenses están perseverando en medio del sufrimiento, eso es evidencia de que ellos son dignos del reino de Dios. Ahora, yo quiero explicar eso bien. Necesitamos ver o entender el contexto. El versículo 5 viene después del versículo 4. Y en el versículo 4, Pablo estaba hablando de cómo ellos estaban perseverando en medio de aflicciones y persecuciones. Entonces, él estaba notando que ellos estaban perseverando en un tiempo difícil. Y él está diciendo aquí que su perseverancia es evidencia del juicio justo de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con eso? Cuando él dice el juicio justo de Dios, ¿de qué él está hablando? Lo que él está diciendo es que el Señor ha declarado, el Señor en su juicio ha declarado que los tesalonicenses, por ellos perseverar en medio de la persecución y aflicción, ellos, y correctamente, ¿verdad? El Señor ha declarado justamente que ellos deben ser considerados dignos del reino de Dios. Ahora, para ser claro, yo voy a decirte lo que Pablo no está diciendo aquí. Pablo no está diciendo que por los tesalonicenses poder perseverar entre medio de aflicción y persecución, que por ellos poder perseverar, ellos estaban ganando el cielo.
Él no está diciendo eso para nada. Pablo sabe, y nosotros debemos saber, que la salvación es por la gracia nada más, por medio de fe nada más, a través de Cristo nada más. Todo esto es por gracia, por fe a través de Cristo. De hecho, aquí mismo en el versículo 10, más abajo, Pablo dice que Cristo va a ser admirado por todos que hayan creído, ¿verdad? Que hayan creído, es por fe. Salvación es por fe en Cristo. Entonces, si eso es lo que él no está diciendo, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Lo que Pablo está diciendo aquí es que los tesalonicenses, por su fe en Cristo, como vemos en el versículo 10, y por el hecho de que ellos han perseverado, su perseverancia es evidencia de que ellos son personas que son dignos del reino de Dios. Y vemos que Pablo escribe algo similar en Filipenses capítulo 1 versículo 28. En Filipenses él también estaba animando a creyentes que estaban pasando por tiempos difíciles y que estaban sufriendo. Y mira lo que les dice ahí, Filipenses 1, 28. Le dice lo siguiente: y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Vean que en Filipenses 1:28 Pablo comunica claramente que la perseverancia de ellos es para los adversarios señal de destrucción y para ellos señal de salvación. Y esa salvación proviene de Dios, es por gracia. Entonces, aquí Pablo nos está recordando, ¿verdad?, que el Señor, cuando Él nos salva de nuestros pecados, en el momento en que nos arrepentimos y corremos a donde Cristo, ahí no se queda el asunto. Él no simplemente nos salva y ya, no nos limpia de nuestros pecados, nos salva y ahí nos deja. No, sino que en ese momento su Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Y a través del tiempo Él va obrando nuestras mentes, renovando nuestras mentes y nos da la capacidad para perseverar. Durante nuestras vidas, el Espíritu Santo nos da la capacidad para perseverar en tiempos difíciles, a través de tribulaciones, para perseverar cuando estamos siendo perseguidos. Entonces, en otras palabras, lo que vemos aquí es que los que creen en Jesús, los que realmente son cristianos, los que se han arrepentido, su fe está en Cristo, los que son cristianos, ellos perseveran hasta el final. Aquí vemos que el que es creyente va a perseverar hasta el final de su vida o hasta que Cristo venga, sea que venga primero. Y sabemos que ellos pueden perseverar porque es por la gracia de Dios en su vida. Si ellos pueden perseverar, es por el Espíritu Santo que está obrando en ellos. Y por eso, por el Espíritu Santo que obra en ellos y por su capacidad, por medio del Espíritu Santo para poder perseverar, el Señor los considera dignos del reino de Dios. Y si te estás dando cuenta, aquí vemos una mezcla de la responsabilidad del hombre y lo que hace Dios en nuestra vida. Porque el hombre es responsable de obedecer al Señor, de leer su palabra y obedecerle. El hombre, nosotros somos responsables de orar para fortaleza, de orar para que el Señor nos ayude, de luchar por obedecer a Dios y huir la tentación. Pero nosotros hacemos eso, mientras a la misma vez lo hacemos sabiendo, conociendo, confiando de que la única forma en que podemos nosotros perseverar y obedecer es por la gracia de Dios y su Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros luchamos, pero al final del día sabemos que nuestra capacidad viene de Dios mismo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, últimamente sabemos que somos salvos porque estamos seguros en Cristo. Y nosotros podemos tener confianza de que cuando Cristo venga a juzgar el mundo, nosotros vamos a ser vindicados por lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces, todas las personas que a través de nuestras vidas nos miraban y pensaban que éramos tontos, o que éramos brutos, o ignorantes, o ciegos, o que éramos locos porque amábamos a Jesús y porque queríamos obedecerle a Él. Todas esas personas van a ver en el último día
que no éramos locos. Ellos van a ver en el último día que Jesús era real, que Jesús es real, que el Evangelio de Cristo es verdadero y que nosotros estábamos viviendo para Él porque nosotros confiábamos en lo que decía la palabra de Dios, que nosotros tenemos una herencia eterna que nos esperaba, porque esa es la realidad. Ellos van a ver que el propósito de nuestra vida, Jesús, era un propósito verdadero. Por lo tanto, nosotros vamos a ser vindicados. Entonces, la oración de Pablo aquí realmente se encuentra en el versículo 11 y 12. Del 3 al 10 es como una introducción al versículo de Pablo. Y en esta introducción vemos que Pablo le está recordando a los tesalonicenses y a nosotros mismos, a nosotros también hoy día. Él nos está recordando de que aunque vamos a sufrir, aunque vamos a pasar por tiempos difíciles y aflicciones y persecuciones quizás, esas cosas que atravesamos no es en vano. Ni una gota de nuestro sufrimiento es en vano. El Señor lo usa todo. Dios usa las tribulaciones y las persecuciones y las circunstancias difíciles que nosotros atravesamos. Dios lo usa para su gloria y nuestro bien. Y no siempre entendemos cómo Él lo hace, porque Él es Dios. Jamás vamos a poder entender su mente y sus planes. Sus planes están por encima de los nuestros. Sus pensamientos están más allá de los nuestros. No vamos a poder entender por qué Dios usa las cosas como Dios las usa. Pero sí podemos tener la certeza que si nosotros pasamos por un tiempo difícil es porque Dios lo quiere usar para nuestro bien y para su gloria. Entonces, nosotros podemos vivir con la confianza de que estamos en Cristo y de que cuando Cristo regresa vamos a nosotros ser vindicados. O como vimos en el versículo 7, que cuando Cristo regresa, Él nos va a dar descanso, un descanso eterno, un descanso real, un descanso de espíritu y de alma, un descanso que durará para siempre porque vamos a estar en su presencia para siempre. Ahora, vean ese detalle. Cuando Cristo regresa, es que nosotros vamos a recibir ese descanso eterno. Entonces, eso quiere decir que durante nuestra vida puede ser que no recibimos ese descanso. Puede ser que nosotros tengamos una vida difícil, una vida llena de sufrimiento y dificultad y quizás en esta vida nosotros morimos como mártires o morimos de enfermedad o quizás morimos hasta con este virus de COVID-19. Yo espero que no, yo oro que no, ¿verdad? Claro. Pero la realidad es que seguir a Cristo no es garantía de una vida fácil. La palabra no dice eso. Aquí Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está comunicando es que a pesar del sufrimiento y tribulación, sabemos que lo que nos espera al final del día, cuando Cristo venga, lo que nos espera en ese momento, es descanso. Entonces, se supone que nosotros como cristianos no tengamos problema con eso. Porque conocemos lo que dice la palabra. La palabra dice que vivir es Cristo y morir es ganancia. Y podemos atravesar esta vida que va a traer tiempos difíciles. Lo podemos atravesar porque primero tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda. Pero también segundo porque sabemos que cuando Cristo venga va a haber descanso. O si Él no viene, yo me muero primero. Si yo me muero antes que Él regrese, yo sé que voy a estar en su presencia. Y voy a estar libre de este sufrimiento. Pero sea que Él venga o que nosotros vamos a estar ante su presencia porque nos morimos, podemos atravesar este tiempo difícil porque sabemos lo que nos espera. Entonces, cuando Cristo regresa a juzgar este mundo, sabemos que nosotros nos vamos a levantar de las tumbas con cuerpos glorificados y que el Señor nos va a recibir con los brazos abiertos. Y nosotros nos vamos a disfrutar los tesoros que fuimos acumulando en el cielo. Y vamos a poder glorificar a Dios y estar en su presencia para siempre. Nosotros tenemos esa certeza si nos mantenemos firmes, si podemos obedecerle al Señor en esta vida. Si nosotros perseveramos, sabemos que perseveramos
Y sabemos que nuestra perseverancia va a demostrar también para nosotros que somos dignos del reino de Dios. Y vamos a acordarnos que nosotros obedecemos y luchamos por obedecer al Señor confiando que Cristo nos tiene agarrado a nosotros. Y aún en los momentos cuando nosotros fallamos y nuestras manos comienzan a abrir y sentimos que nos va a caer, su mano nunca nos va a soltar. Porque esto es por gracia. Perseveramos por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sabemos que cuando llega el día final, vamos a estar en la presencia de Dios por la gracia de Dios. Entonces Pablo le está recordando a estos creyentes, a estos tesalonicenses, que el Señor los va a vindicar. Que el Señor va a demostrar al mundo que ellos son dignos del reino de Dios y que ellos no fueron locos por obedecer al Señor aun cuando era difícil. Y de igual forma, eso va a ser real para nosotros. Los que estamos en Cristo podemos tener la misma certeza que el Señor nos va a vindicar. Eso es un lado de la moneda, la vindicación de los creyentes. El otro lado de la moneda es que también va a haber retribución para los que no creen, para los que se rehúsan a arrepentirse de su pecado y doblar la rodilla ante Cristo. Y eso es el segundo punto en esta tarde. Vemos aquí que va a haber retribución para los que no creen. La única razón por la cual el Evangelio son buenas noticias es porque hay malas noticias. Y la mala noticia es que todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Cada ser humano es un pecador. Y porque nosotros hemos pecado, estamos separados de Dios. Y si hay alguien que está viendo este video y no es creyente, sabe que es verdad. Uno mismo conoce su pensamiento, uno mismo sabe la envidia que siente en su corazón, uno mismo sabe la avaricia que siente en su corazón. Nosotros sabemos que somos pecadores, nosotros nos conocemos. Entonces, esa es la realidad, que todos somos pecadores, todos hemos caído. Y nosotros no merecemos ser vindicados por el Señor. Nosotros no merecemos ser declarados justos. No, lo que merecemos es la paga del pecado, que la paga del pecado es la muerte, como dice la Biblia, Romanos 6:23. Eso es lo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos estar separados de Dios para la eternidad, pagando el precio por nuestros pecados, que es una eternidad en el infierno. Eso es lo que merecemos. ¿Y por qué una eternidad? Bueno, porque hemos pecado contra un Dios eterno, un Dios que es eternamente justo y eternamente santo. Por eso es que la paga es una eternidad en el infierno. Entonces Pablo le está recordando a estos tesalonicenses que todas las personas que se oponen a Dios, todas las personas que se rehúsan doblar la rodilla a Cristo, ellos van a pasar por lo siguiente, que vemos aquí, versículos 8 al 10. Para castigar a los que no reconocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga. Ahora, como creyentes, nosotros debemos orar para que toda persona pueda conocer a Cristo, ¿verdad? Nosotros debemos orar para que los que nos oponen se arrepienten de su pecado y que el Señor los salve. Incluso debemos orar para las personas que matan a cristianos alrededor del mundo. Vamos a orar por ellos para que el Señor los salve. Debemos orar para que Dios salve a todo pecador que existe por ahí para abajo. Porque nosotros también fuimos pecadores. Y nosotros sabemos que sin la gracia de Dios estábamos perdidos. Entonces debemos orar para que Dios salve a todos que el Señor puede salvar, a quien Dios le place salvar. Pero si hay personas que van a ver, cuando las personas no se arrepienten de sus pecados y las personas siguen en su vida blasfemando al Señor y dando la espalda al Señor y quizás aún matando a cristianos, como vemos en países alrededor del mundo, nosotros podemos tener la certeza que va a haber el momento en que Dios va a hacer la justicia.
nosotros podemos tener la certeza que aun si en este mundo parece que esas personas no están siendo, no están encontrando justicia, no hay justicia por lo que esas personas están haciendo. Parece que en este mundo es así. Hay circunstancias y hay momentos donde parece que las personas que hagan el mal, que hacen el mal, salen con lo suyo. Y Pablo le está recordando a los tesalonicenses y a nosotros hoy que no, eso no es así. De Dios nadie se burla. Puede ser que en este mundo no enfrentan la justicia, pero llegará el momento que va a haber retribución, porque al final de día su pecado fue contra Dios. Y Dios se va a asegurar de que cada persona sufre la consecuencia de su pecado. Y hay retribución porque Dios es un Dios justo. Si el Señor simplemente fuera a decidir un día que Él va a ignorar el pecado de todos, entonces Él deja de ser un Dios justo y perfecto. De hecho, deja de ser Dios. Es por esta razón que el cristianismo es una religión única cuando uno piensa en las religiones del mundo. Y es por esta razón que la cruz del Calvario es tan precioso y hace al cristianismo diferente de cualquier otra religión que existe. Porque en la cruz vemos como Dios puede ser justo y Dios puede ser perfecto y santo y a la vez misericordioso. Dios es justo y su justicia es perfecto, lo vemos en la cruz, y a la vez vemos su amor y su misericordia y su gracia en la cruz. El Señor envió a su Hijo a vivir una vida sin pecado. Cristo vino siendo el Hijo de Dios y vivió una vida, nunca pecó. Pero aún sin haber pecado y haber obedecido al Señor perfectamente, Él murió en la cruz. Pero no murió por sus pecados, sino que murió por el pecado de cualquier persona que pone su fe en Él. Y en la cruz, Él sufrió la ira de Dios. Por eso es que Jesús tenía que ser tanto hombre como Dios. Por eso es que nosotros creemos que Él fue hombre y Dios. Porque como hombre tenía que obedecer al Señor y ser nuestro nuevo representante, ser nuestro nuevo Adán. Pero tenía que ser Dios mismo que iba a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque tenía que poder sufrir la ira de Dios. Y ningún hombre puede sufrir la ira de Dios. Entonces Cristo vino, el Hijo de Dios vino y murió por el pecado de toda persona que cree en Él y sufrió la ira de Dios. Pero sabemos que no quedó muerto, sino que al tercer día se levantó de la muerte y conquistó el pecado y conquistó la muerte. Entonces en la cruz vemos la justicia de Dios, porque vemos como había pecado y hubo consecuencia por ese pecado. El Señor no simplemente ignora el pecado, no puede hacerlo porque Él es un Dios justo. Pero a la misma vez vemos en la cruz amor y misericordia. Porque sabemos que fue por amor que el Señor envió a su Hijo para así morir por el pecado de todas las personas que ponen su fe en Él. Entonces, hay misericordia porque cualquier persona que reconoce que es pecador y pone su fe en Cristo y recibe a Cristo como Señor y Salvador y ellos huyen de sus pecados y corren a donde Jesús, cualquier persona que toma esa decisión, ellos reciben el beneficio de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces ya no es una realidad abstracta, no es que Jesús simplemente murió por el pecado del mundo, sino que en ese momento cuando una persona se arrepiente, Jesús murió por su pecado, por mi pecado. Y Jesús no simplemente sufrió la ira de Dios, sino que Él sufrió la ira de Dios para que yo no la tenga que sufrir. Por fe, cuando uno se arrepiente y pone su fe en Cristo, Cristo sufre la ira de Dios para que uno no la tenga que sufrir. Entonces Dios sigue siendo justo, pero yo recibo su misericordia y yo recibo la bendición de ser salvo porque estoy en Jesús, porque mi fe está en Jesús, porque creo que Jesús murió por mi pecado. Pero si hay personas que se rehúsan a arrepentirse, si hay personas que jamás quieren reconocer que son pecadores y no quieren doblar las rodillas, pues va a haber un momento que ellos van a tener que pagar la consecuencia por su pecado. Cristo no es su Salvador.
entonces no tienen Salvador. Entonces ellos sufrirán la retribución de Dios. Un punto importante que hace el autor de este libro, que le quiero compartir con ustedes. Él nota algo interesante y es verdad. Él explica que uno nunca ve en la Biblia en ningún momento dado donde hay arrepentimiento en el infierno. No encuentra eso uno en la Biblia. En el infierno no hay arrepentimiento. Y a veces las personas piensan que el infierno está lleno de personas clamando por perdón y ya no lo pueden recibir porque se acabó su tiempo y ya se le fue el bote, como quien dice. No. Él hace el punto de que el mal y el egocentrismo persiste en el infierno para siempre. Y esa es una de las razones por lo cual el juicio de Dios permanece para siempre. Entonces el infierno está lleno de personas que murieron en sus pecados. Ellos se murieron sin querer reconocer su pecado, sin querer reconocer a Cristo como Dios. Y esa dureza de corazón que ellos tienen persiste en el infierno. Y es difícil pensar en eso, es duro pensar en eso. Pero la palabra es clara. Dios no solamente es un Dios de amor y misericordia, también es un Dios de justicia, es un Dios santo. Y va a haber retribución contra el pecado. Sea que uno está en Cristo y Cristo lo sufrió por ti, o estás fuera de Cristo y lo vas a sufrir tú mismo. Pero hay una consecuencia para el pecado. Ahora, para resumir todo esto, ¿qué significa esto para nosotros? Primero, resumiendo la semana pasada, vimos en el versículo 3 y 4 que es importante para nosotros reconocer la gracia de Dios obrar en la vida de nuestros hermanos en la fe. Si vemos que un hermano está creciendo en fe, debemos dar gracias a Dios por eso. Si vemos que un hermano crece en amor hacia sus otros hermanos, hacia la iglesia, hacia Dios, debemos dar las gracias a Dios por eso. Y si vemos a un hermano que se permanece fiel y firme ante la tribulación, también debemos dar las gracias a Dios por eso. Y en esta semana, hoy vimos que Pablo le recuerda a los tesalonicenses y a nosotros también que debemos vivir nuestras vidas con un ojo en la eternidad. Que mientras vamos pasando por tiempos difíciles, aflicciones, persecuciones y pruebas, lo debemos hacer sabiendo, conociendo que Dios nos va a recibir si nosotros perseveramos. Y si nosotros vemos que hay pecado en el mundo que parece que sigue sucediendo sin ningún tipo de consecuencia, que en el día final eso no va a ser así. Que en el día final sí va a haber consecuencia, que va a haber justicia, porque nuestro Dios es un Dios justo. En resumen, lo que vemos aquí es lo que vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Ahí leemos lo siguiente. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En esta introducción de la oración de Pablo le está comunicando a los tesalonicenses y a nosotros que como cristianos, cuando oramos, debemos tener la mente en las cosas de arriba. Mientras vivimos nuestras vidas, tenemos que tener un ojo en las cosas de arriba. Entonces, una de mis oraciones es que en este tiempo difícil, porque ahora mismo estamos en un tiempo difícil donde nos encontramos cerrados en la casa y no sabemos qué va a suceder de aquí a un día o una semana o un mes, no sabemos. Y puede ser difícil para nosotros en cuanto a nuestra salud, puede ser difícil emocionalmente, puede ser difícil económicamente. Cualquiera que sea la lucha, yo espero, mi oración es que esto nos acuerde a nosotros, que nuestro sufrimiento no es en vano. Vamos a mantener la mirada en las cosas de arriba. Vamos a pedir al Señor que nos acuerde que el día en que nosotros morimos o que el día en que Cristo venga, nosotros vamos a recibir descanso. Que Dios en ese momento quizás nos puede comenzar a explicar cómo Él usó todas estas cosas para el bien
de nosotros y para su gloria. Pero hay descanso esperándonos, hermanos, y como tenemos esa certeza, podemos vivir vidas obedientes confiando en el Señor. Y podemos orar, debemos orar con esas cosas en mente. Vamos a orar tomando en mente que Dios es justo y que lo que nos espera a nosotros es una herencia eterna. Y para terminar, le quiero recordar a ustedes que mientras nosotros luchamos por leer la palabra y por obedecerla, y mientras nosotros luchamos contra el pecado y luchamos a confiar en Jesús en medio de pruebas y aflicciones, podemos hacerlo teniendo la certeza de que vamos a perseverar, porque nuestra esperanza al final del día no está en nosotros, sino en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nuestra esperanza nunca se encuentra en nosotros mismos, se encuentra en la cruz de Calvario. Si escuchaste eso y no conoces a Jesús, te invito a que te arrepientes de tu pecado y pongas tu fe en Él, porque Él te puede salvar y Él puede hacer que en el día final tú seas vindicado también. Dios le bendiga, hermanos. Los quiero mucho a todos ustedes y vamos a seguir orando los unos por los otros. Bendiciones.